Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Magali Cufré Barbieri, yo soy residente de segundo año junto con mi compañera Victoria Gallego del Hospital Pirovano. Bueno, en esta ocasión nosotros queríamos dar un tema que a nosotras este año nos resultó como un poco polémico porque no es un tema que se trate generalmente, pero sí se trata de uno de los síntomas clínicos de este tema es algo muy común como la hipertensión arterial. No sé, creo que acá todos tenemos a alguien que sufre de hipertensión arterial o ha sido diagnosticado. Y nada, con respecto a eso me parece que esta patología tiene un diagnóstico y un tratamiento que erradica la hipertensión arterial del paciente, entonces nos pareció interesante dar el tema. Así que bueno, esto no sé. Allá. Bueno, no importa. No importa, pasa así. Así que bueno, para arrancar, hablando un poco de hipertensión arterial, todos bien sabemos que la hipertensión arterial es una patología crónica que se produce por un aumento de la fuerza de presión de la sangre sobre las arterias, que la padece un tercio de la población, no causa síntomas durante mucho tiempo, es decir, se trata de una patología que es crónica y que se van a ver sus síntomas una vez que ya pasó mucho tiempo que el paciente presenta hipertensión arterial. Y tiene un riesgo con mucha mortalidad. Hoy en día se clasifica en diferentes categorías, que estos rangos están dados según muchos estudios basados en evidencia, en los cuales se vio que a partir de esos valores el paciente tratado va a tener beneficios a la larga. Y bueno, nada, el diagnóstico se realiza con al menos 2 lecturas en diferentes ocasiones. Se considera que está bueno que el paciente realice sus lecturas y que sea el que lleve el control de su presión arterial, ya que, como todos sabemos, cualquier situación de estrés puede aumentar la presión arterial de las personas. Entonces, el diagnóstico se da a través de 2 lecturas con una presión arterial de 14,9. Hoy en día, 1 de cada 3 adultos sufre de hipertensión arterial, 1 de cada 3 adultos desconoce que tiene hipertensión arterial y 1 de cada 3 adultos que presenta hipertensión arterial no responde a un tratamiento, es decir, no puede descender su presión de 14,9. Como ya sabemos, la prevalencia, según estudios de la WHO, a partir del año 2015, de hipertensión arterial en pacientes mayores a 18 años, en ambos sexos, es de alrededor de un 20 a 30%. Para la Argentina estamos alrededor de un 20 o un 25% de hipertensión arterial en nuestro país. Así que bueno. Las complicaciones de la hipertensión arterial, como todos bien sabemos, presenta factores de riesgo con destacada morbilidad y mortalidad. Uno de ellos es el infarto cardíaco, la insuficiencia renal, el daño ocular y el derrame cerebral, se puede ser de derrame o trombosis cerebral. Entonces, ¿cuáles son las causas de hipertensión arterial? Bueno, existe la hipertensión arterial primaria o esencial, que es la que todos conocemos, que está alrededor de un 90%, y existen las causas secundarias de hipertensión arterial, que pueden ser tanto renales como endocrinas. Nosotros hoy nos vamos a referir especialmente a las que son de causa endocrina. Dentro de lo que son las causas de hipertensión arterial de origen endocrino, existen de diferentes orígenes, como vemos en este cuadro, pero la que nos va a importar a nosotros es el aldosteronismo primario, que es el que presenta mayor prevalencia dentro de lo que son las causas endócrinas de hipertensión arterial. El aldosteronismo primario se clasifica en diferentes patologías, es decir, engrupa todas estas patologías que son el adenoma productor de aldosterona, la hiperplasia idiopática bilateral, la hiperplasia suprarrenal primaria, el carcinoma y el hiperaldosteronismo familiar. De todas estas, a nosotros las que nos van a importar mayormente va a ser el adenoma productor de aldosterona y la hiperplasia idiopática bilateral, que como vemos son las que mayor incidencia se producen. Entonces, a modo de repaso, ya que todos hace años que cursamos fisiología, para entrar en lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, todo comienza a nivel del riñón, en el aparato yuxtaglomerular, el que a través de un descenso de la volemia, un descenso de los niveles de sodio, va a generar prorrenina y la va a liberar en circulación. La prorrenina es una enzima que al entrar en circulación cambia su conformación para aparecer como renina dentro de circulación, la cual va a tener un efecto sobre el angiotensinógeno sintetizado y liberado por el hígado para convertirlo en angiotensina 1, la cual va a atravesar las células endoteliales del pulmón, donde se va a encontrar con la enzima convertidora de angiotensinógeno, para luego ser liberada como angiotensina 2. Esta angiotensina 2, como todos bien sabemos,
es la que tiene efectos a nivel de la vasculatura. Lo que genera es vasoconstricción arterial, va a generar una activación del sistema nervioso simpático, la síntesis y liberación de ADH, y va a volver al riñón, pero en este caso a la suprarrenal, para generar así la síntesis y liberación de aldosterona, que esta va a ser como nuestra estrella dentro de lo que es nuestra patología. La aldosterona, bueno, la angiotensina 2 a nivel de las células glomerulares de la corteza suprarrenal va a generar la despolarización, el ingreso de calcio a la célula y la síntesis y liberación de aldosterona. Esta aldosterona va a actuar sobre el riñón a nivel de los túbulos colector distal y el túbulo conector, generando la reabsorción de sodio y de cloruro, la excreción de potasio y la retención de agua. Entonces, fisiológicamente, todo este sistema lo que va a hacer es retener agua, aumentar la volemia y aumentar la perfusión del aparato yuxtaglomerular para generar así una inhibición retroactiva. Todo esto va a ocurrir en condiciones fisiológicas. ¿Cuáles son los mecanismos de la aldosterona de forma fisiológica? Es decir, sus mecanismos clásicos. Bueno, como todos sabemos, la aldosterona es una hormona que deriva del colesterol, por lo tanto ingresa a las células atravesando la membrana. Dentro de las células se va a unir al receptor de mineralocorticoides. Este receptor va a generar la transcripción de genes dependientes de hormona y estos genes lo que van a hacer es aumentar la cantidad de la bomba sodio-potasio en la membrana vasolateral, aumentar su actividad y a su vez va a evitar que el canal endotelial de sodio sea, digamos, endocitado por la célula. Por lo tanto, se va a producir el ingreso de sodio y la consecuente entrada de agua al sistema circulatorio, es decir, al organismo. ¿Cuáles son los moduladores naturales de la aldosterona? Bueno, la hipopotasemia y el péptido natriurético auricular van a disminuir la concentración de aldosterona circulante y lo que va a aumentar en la concentración y liberación de aldosterona va a ser la hiperpotasemia, la angiotensina 2 principalmente, pero también se puede dar por la hiponatremia y la ACTH en menor medida. Entonces ya entrando a lo que es nuestra patología, que es el aldosteronismo primario, vamos a ver que el aldosteronismo primario incluye un grupo de desórdenes, como les contaba, que lo que hace es producir inapropiadamente aldosterona de forma autónoma, es decir, no va a ser inhibido por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y no va a ser suprimido tampoco por la sobrecarga de sodio. Hoy en día se dice que corresponde alrededor de un 15 a 12% de las causas de hipertensión arterial, que si lo sumamos a la prevalencia que tiene la hipertensión arterial en Argentina, es alrededor de 1 millón de personas en nuestro país, que de hecho es una patología que está subdiagnosticada porque no se piensa. Como yo les decía, el paciente llega con su medición de presión al cardiólogo y el cardiólogo le dice, bueno, tenés hipertensión arterial de tal grado, cambia tu estilo de vida, toma esto y fíjate si lo podés regular. Nunca se va más allá de esa hipertensión arterial. O sea que hay muchas patologías que tal vez no se piensan. La causa más frecuente es el adenoma adrenal, productor de aldosterona, y la hiperplasia idiopática. Y bueno, como se vio en varios trabajos, la aldosterona ha sido implicada en muchas patologías que generan como fibrosis en el corazón, vasos sanguíneos y riñón. ¿Y esto por qué es? Bueno, el exceso de aldosterona, a diferencia de su mecanismo clásico, lo que va a generar es la excreción aumentada de potasio y de magnesio, va a generar fibrosis tubulointersticial, ya que puede generar el aumento de la síntesis de los fibroblastos y, digamos, de su acción. Va a generar retención de agua y sodio. A nivel arteriolar va a generar vasculopatía por difusión endotelial. Se vio que la aldosterona en exceso tiene la capacidad de, digamos, reclutar neutrófilos y macrófagos, lo cual va a aumentar la inflamación en ese tejido vascular. Va a generar la potenciación de catecolaminas, el aumento de las especies reactivas del oxígeno, lo cual va a aumentar la disfunción endotelial, vasoconstricción y aumento de volumen plasmático. Y a nivel del corazón genera hipertrofia y fibrosis miocárdica, arritmias ventriculares, ya que la aldosterona tiene receptores de mineralocorticoides, o sea, el corazón tiene receptores de mineralocorticoides que lo que van a hacer es aumentar el ingreso de calcio en los miocitos y esto va a producir un efecto ionotrópico positivo generando arritmias ventriculares.
y un aumento de la eyección cardíaca. Entonces, esa retención de agua y sodio va a aumentar, va a generar una expansión del líquido extracelular. Esto va a generar un aumento del volumen plasmático, el aumento de la eyección cardíaca, y esto es la razón por la cual existe una hipertensión arterial que tiene que ver con esta patología. Como se vio en diferentes trabajos, en comparación con, por ejemplo, se hicieron trabajos en donde se vio que en comparación con pacientes que presentan hipertensión esencial de la misma edad y de igual sexo, para aquellos que tienen aldosteronismo primario, el progreso hacia lo que es la fibrilación auricular, el infarto agudo de miocardio y el stroke es bastante más aumentado en los pacientes que presentan hipertensión arterial por el aldosteronismo que aquellos que presentan una hipertensión arterial esencial. Es decir, como que progresan mucho más rápido a lo que son las complicaciones de la hipertensión arterial. Por eso, sabiendo que es una patología que se puede tratar, que se puede curar, estaría buenísimo que sea diagnosticada. La presentación clínica, lamentablemente, carecen de síntomas y signos específicos, y en algunos casos que se presentan con hipopotasemia, que es solamente el 20% de los casos de hiperaldosteronismo primario, va a haber debilidad y calambres musculares, cefalea, palpitaciones, polidipsia, poliuria y nicturia, pero que todo esto se corresponde obviamente a la hipopotasemia que presenta el paciente, que no es en todos los casos como se pensaba antes. Es decir, antes un paciente que tenía hipertensión arterial e hipopotasemia, por ahí sí se sospechaba esta patología, pero en varios trabajos se vio que solamente el 20% de los pacientes que tienen aldosteronismo primario presentan hipopotasemia. Por lo tanto, existe un 80% de pacientes que lo único que presentan es hipertensión arterial y que no son sospechados, digamos, de esta patología. Entonces, según distintas guías, ¿a quiénes deberíamos estudiar? Bueno, según la guía de endocrinología europea, se debería estudiar hipertensos de grado 2, hipertensos de grado 3, hipertensos que presenten resistencia al tratamiento, que acá está la mayor cantidad de gente que es estudiada por esta patología, ya que son pacientes que se trata con una farmacoterapia, o sea, no funciona, no se le puede bajar la presión arterial, se trata con la segunda farmacoterapia, tampoco se puede lograr el descenso de la presión arterial, y al tercer tratamiento farmacológico, que no logra bajar la presión arterial, se empieza recién ahí a sospechar de esta patología, para lo cual el paciente ya pasó, no sé, 5 años de su hipertensión arterial. Pacientes que presenten hipocalemia espontánea, pacientes que hayan tenido historia familiar temprana de ACV o de hipertensión, aquellos que hayan tenido un incidentaloma y pacientes obviamente de primer grado con hiperaldosteronismo primario. Pero según la Sociedad Endocrinológica Japonesa, ellos lo que dicen es que estaría bueno realizar el tamizaje para hiperaldosteronismo primario a todo individuo que presente hipertensión arterial. O sea, el paciente que llega con hipertensión arterial a la consulta del cardiólogo ya se le debería realizar un screening para el aldosteronismo primario según la Sociedad Endocrinológica Japonesa. ¿Y esto por qué? Porque el paciente cuando llega al laboratorio, ahora mi compañera les va a comentar, llega como muy sucio en cuanto a lo que es farmacología para realizarle lo que sería el screening. Entonces estaría buenísimo poder verlos, o sea, poder estudiarlos desde un principio. Bueno, no sé a ustedes qué les parece todo esto que vamos a hacer dentro del laboratorio. Podemos hacer aldosterona y angiotensina 2, potasio y aldosterona y actividad de renina plasmática, o angiotensina 2 y angiotensinógeno. Tranca igual. Tranquila igual. Dejo el... No, dámela igual, lo tengo acá. ¿Lo tenés en la mano? Si querés te voy pasando. Si querés te puedes pasar. Ay, Dios. No, acá yo lo paso mejor porque... Si querés pasar. Sí, bueno. Qué ratones sos. Qué bueno. No sé si querés. ¿Querés pasar? ¿No me tengo que darme cosas? Sí. Bueno, ellos lo ponen ellos.
La opción 3 era la correcta, así que bueno, nos alegramos de que la mayoría haya respondido bien. Bueno, y ahora entrando en lo que sería el diagnóstico del aldosteronismo primario, el mismo va a constar de 3 etapas, ¿sí? Una primera etapa de screening, donde vamos a utilizar el cociente aldosterona plasmática, actividad de renina plasmática. La idea del screening va a ser detectar aquellos posibles casos de aldosteronismo primario, ¿sí? Una segunda etapa de pruebas confirmatorias, donde acá la idea va a ser confirmar aquella secreción de aldosterona autónoma. Vamos a tener distintas pruebas que las vamos a ver más adelante. Y una tercera etapa de evaluación de subtipos, donde acá la idea va a ser detectar dónde está ese origen de exceso de aldosterona, y de esta manera poder orientar lo que sería el tratamiento. Entonces, entrando en la prueba de screening y las condiciones preanalíticas, que esta prueba de screening lo que tiene es que la preanalítica lo es todo, ¿sí? Debemos controlar toda la etapa preanalítica para poder dar resultados confiables y que sean clínicamente útiles. Entonces va a llegar el paciente con un ayuno de 8 horas, se le van a realizar 2 extracciones, una primera extracción entre las 8 y las 9 de la mañana para obtener una muestra de suero donde vamos a medir la aldosterona. ¿Y por qué elegimos el horario de las 8 y las 9 de la mañana? Bueno, porque como explicó mi compañera, en condiciones fisiológicas el sistema renina-angiotensina-aldosterona está regulado por la angiotensina 2 y los niveles de potasio, pero en situaciones donde este sistema está suprimido, como sería el aldosteronismo primario, va a cobrar importancia otro modulador como es la ACTH, que tiene un ritmo circadiano y que es máximo en este horario. Y después, posteriormente, se va a realizar la segunda extracción post-deambulación del paciente durante 2 horas, donde se va a extraer una muestra de plasma, donde vamos a medir la actividad de renina plasmática. ¿Por qué es importante que el paciente esté ambulando 2 horas? Acá lo importante es recalcarle al paciente que en ningún momento debe sentarse, ¿sí? Puede mantenerse parado, caminando, pero no debe sentarse en ningún momento, porque se sabe que el tiempo que le lleva al organismo regularizar los cambios de presión arterial, así como del volumen sanguíneo frente a cambios posturales, es entre 1 y 2 horas. Entonces, nosotros queremos tratar de controlar todo esto. Y no debemos olvidarnos de que hay que evitar en todo momento, desde la extracción de la muestra, sobre todo la plasmática, hasta el procesamiento de la misma, debemos evitar temperaturas de heladera, que serían entre 4 y 8 grados, para evitar la crioactivación de la prorrenina. Arrenina. Como habíamos visto, el riñón liberaba en su mayor parte prorrenina y solo una pequeña porción se activa renina. Así que debemos evitar esta interferencia. Por otro lado, debemos también considerar algunas situaciones del paciente, como es la suspensión de fármacos antihipertensivos, y de ser posible deben suspenderse entre 2 y 4 semanas previas a realizar el screening. Sabemos que esto no siempre es posible porque el paciente llega ya polimedicado y el cardiólogo no se arriesga a sacarle la medicación por todas las complicaciones de la hipertensión. Entonces, bueno, en caso de que no sea posible, lo que se va a hacer es se va a rotar a fármacos que tengan menos interferencia, que vamos a ver más adelante. También es importante que el paciente se encuentre normocalémico, ¿sí? El potasio era uno de los reguladores de este sistema, así que si el paciente se encuentra en hipocalemia, lo primero que va a hacer el médico es corregir los niveles de potasio y hasta este momento no se le va a realizar el ensayo. Y que tenga una ingesta de sodio normal, lo cual a veces es contradictorio porque un paciente hipertenso, para él normal es no consumir sodio, nada de sal. Pero bueno, esta es la recomendación según la OMS de ingesta diaria de sodio normal. Y por último, también debemos considerar cualquier alteración hepática, si en caso de ser mujer si está embarazada o si hay consumo de corticoides, porque lo que van a producir estos son cambios en la concentración de angiotensinógeno, que, como mi compañera explicó, es el sustrato de la renina y que en la prueba se va a utilizar el angiotensinógeno endógeno del paciente. Entonces, bien, como vimos, vamos a utilizar el cociente, aldosterona plasmática, actividad de renina para el screening, por lo tanto vamos a medir por un lado la aldosterona y por el otro la actividad de renina. Para la medición de la aldosterona se utiliza un radioinmunoanálisis competitivo en fase sólida, por lo tanto vamos a tener tubos recubiertos con anticuerpos antialdosterona. Por otro lado, a estos le vamos a agregar por un lado los calibradores para elaborar posteriormente la curva de calibración, controles y por otro lado también el suero donde queremos medir la aldosterona.
Le tenemos que agregar, como es con un ensayo competitivo, una sustancia para que compita, que va a ser la aldosterona marcada con iodo 125, y para que se produzca la reacción vamos a incubar 18 a 24 horas a temperatura ambiente. Durante la incubación lo que va a pasar es que va a haber una competencia entre la aldosterona marcada y la de calibradores o del paciente por unión en los anticuerpos. Entonces, para separar lo libre del unido se hace una decantación y se mide la radiactividad en el último contador gamma que está en el mercado, que es este que vemos acá, que es del hospital y lo queremos mucho. Y vamos a elaborar la curva de calibración y por interpolación vamos a obtener la concentración de aldosterona, que el valor de referencia utilizado en nuestro hospital es este. Ahora pasando al denominador de la relación, la actividad de renina plasmática, ¿qué piensan que vamos a evaluar? Bueno, acá lo que se va a evaluar de todo este sistema de renina-angiotensina va a ser la primera parte de la reacción, ¿sí? El pasaje de angiotensinógeno a angiotensina 1 por acción de la renina. Entonces acá deberíamos tener cuidado, como el producto medible va a ser la angiotensina 1, que esta no sea degradada por angiotensinasas que puedan estar presentes en el plasma, ni tampoco que sea sustrato de la enzima convertidora. Por lo tanto, es que durante la reacción le vamos a agregar una sustancia que es el PMSF, ese nombre largo que vemos ahí, que va a inhibir a las angiotensinasas que puedan estar presentes en el plasma. También al extraer la muestra de plasma de neta se va a inhibir a la enzima convertidora y también inhibe a las angiotensinasas que puedan estar presentes. Y para evitar la crioactivación de la prorenina-renina es que evitamos las temperaturas de heladera de 4 y 8 grados, ¿sí? La muestra de plasma se va a extraer, se centrifuga inmediatamente y se frisa. Y solo se descongela en un baño a 37 grados al momento de que se va a pipetear la muestra. La técnica en sí es un radioinmunoanálisis competitivo también, pero en este caso es en fase líquida, que va a constar de 2 etapas. Una primera etapa de obtención de angiotensina 1, donde vamos a preparar primero una solución del paciente, que no va a ser más que el plasma, el inhibidor de las angiotensinasas y un tampón que me va a permitir obtener un pH óptimo de acción de la renina. Para cada paciente vamos a tener 4 tubos, ¿sí? 2 tubos que van a incubar a 37 grados y 2 que van a incubar a 4 grados. ¿Y esto por qué? Porque a 37 grados lo que va a ocurrir es que la renina va a actuar sobre su sustrato angiotensinógeno, que es el que se encuentra en el plasma del paciente, para dar angiotensina 1. Mientras que a 4 grados lo que voy a estar haciendo es inhibiendo esta reacción, ¿sí? Es como mi blanco de muestra. Entonces, una vez preparado esto, los tubos a 37 y a 4 grados los voy a incubar 1 hora y media. Y una vez pasado este tiempo, voy a pasar todos los tubos que estaban a 37 a 4 grados para detener la reacción. Tengo los tubos con la angiotensina 1 que se formó. Por otro lado, a otros tubos les agrego los estándar o calibradores para poder elaborar la curva de calibración. A esto le voy a agregar la sustancia que va a competir, que va a ser la angiotensina 1 marcada. Y como estos tubos no están recubiertos con anticuerpos, se los voy a tener que agregar, le voy a agregar los anticuerpos anti-angiotensina 1. Y lo voy a... Ay, no anda. Bueno, y lo voy a incubar durante toda la noche a 4 grados para impedir que haya reacción. Al día siguiente lo que voy a hacer es medir la angiotensina 1 que se formó y que se unió al anticuerpo. Entonces tengo los tubos. Para poder hacer esto, como está todo en suspensión, tengo que agregar unas partículas paramagnéticas unidos a un antigama que va a permitir que sedimente el complejo antígeno-anticuerpo. Para esto lo coloco sobre una placa magnética que va a permitir que sedimente el complejo antígeno-anticuerpo, mientras que el resto va a quedar libre. Voy a decantar para separar lo libre de lo unido y voy a leer en el contador de pozo. Voy a obtener la curva de calibración, como vemos acá. Y para poder calcular la actividad renina plasmática no es más que una simple ecuación, ¿sí? Donde obtengo el valor a 37 grados, donde la concentración obtenida a 37 grados del paciente, le resto el blanco, que era el obtenido a 4 grados, lo multiplico por un factor de dilución y lo divido por el tiempo de incubación. Y esos serían los valores esperados en las condiciones ensayadas. Entonces, para el informe final lo que voy a hacer es la relación de aldosterona sobre actividad de renina.
¿Y qué es lo que esperaríamos encontrar en nuestra patología, que era el aldosteronismo primario? Es una concentración de aldosterona plasmática aumentada con una actividad de renina plasmática disminuida o inhibida, directamente indetectable. Esto me estaría indicando una concentración de aldosterona autónoma y aumentada, y es importante que el valor de referencia lo establezca cada laboratorio. En nuestro laboratorio, para una situación, el valor punto de corte es de 36, por lo tanto, en un aldosteronismo primario, la relación aldosterona-actividad plasmática, renina plasmática esperada sería mayor o igual a 36. Bueno, esto simplemente para comentarles que hoy en día existen ensayos que miden concentración de renina, no miden actividad, sino que miden la masa, que son ensayos que tienen una mejor estandarización, posibilidad de automatización, pero tienen la desventaja de ser menos sensibles, por lo tanto no serían muy útiles en el aldosteronismo primario porque es una situación donde yo tengo una renina muy baja, entonces no es un buen método. Bueno, para nombrarle las interferencias farmacológicas que ya les veníamos diciendo, que los pacientes suelen venir con tratamientos antihipertensivos. Esta es una larga lista de todas aquellas que interfieren con las pruebas. Y quiero de acá mencionarles que las que tienen una contraindicación absoluta van a ser los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides y los diuréticos. Si el paciente llega con alguno de estos dos, es contraindicación hacerle la prueba, ¿sí? El médico tendrá que rotarle a alguno de los otros dos para poder hacerle el screening. Y lo ideal sería, bueno, hacérselo apenas llega al consultorio, se le diagnostica hipertensión arterial y bueno, y se lo manda a pesquisar a ver si el paciente tiene aldosteronismo primario. De este cuadro simplemente quiero que se lleven que tenemos los distintos fármacos que vimos anteriormente, producen falsos negativos y falsos positivos. Los antagonistas del receptor de mineralocorticoide y los diuréticos producen falsos negativos, por lo tanto, yo no los voy a querer que no sean utilizados porque voy a perder a esos pacientes, mientras que aquellos que me produzcan falsos positivos no serían un gran problema porque a lo sumo después de las pruebas confirmatorias lo que hago es descartarlos. Y bueno, las pruebas confirmatorias el objetivo va a ser demostrar esa producción inapropiada de aldosterona en respuesta a agentes que normalmente suprimen los niveles de aldosterona. Ninguna de estas pruebas está exenta de riesgos y ninguna de ellas es ideal. Tenemos acá en este cuadrito las pruebas disponibles actualmente, que son 4. Algunas utilizan lo que sería la sobrecarga salina y de otras la supresión con mineralocorticoide o con inhibidor de la ECA. De acá simplemente quiero que sepan que las primeras 3 están contraindicadas en pacientes añosos, con hipertensión severa, insuficiencia renal o cardíaca, porque son muy cruentas, le pueden implicar una gran sobrecarga al paciente y complicar la hipertensión. Y lo que se prefiere actualmente realizar es el test de supresión con captopril, que es el que no tiene tantos riesgos. Las pruebas confirmatorias que se van a realizar en aquellos pacientes con screening positivos, excepto que el paciente llegue en un contexto de hipopotasemia espontánea con una actividad de renina plasmática indetectable y una aldosterona mayor a 20 nanogramos decilitros. Este sería el único caso, según la Sociedad Endocrinológica Europea, en el cual no sería necesario hacerle una prueba confirmatoria. Y bueno, y pasando a la última etapa, que eran las pruebas de identificación, tenemos 2, la primera basada en imágenes, ya sea la tomografía computada o la resonancia magnética, que tiene una sensibilidad y especificidad medianamente aceptable, es un procedimiento seguro. La única desventaja es que no detecta adenomas funcionantes de los no funcionantes. Y para los casos donde las imágenes no logren resolver dónde está el origen de ese exceso, bueno, se va a recurrir al cateterismo venoso adrenal, que tiene una sensibilidad y especificidad muy buena, pero tiene la desventaja de ser invasiva, hay riesgo de hemorragia suprarrenal y requiere de mucha experiencia del operador y aún así es muy riesgosa. Simplemente para comentarles, el cateterismo venoso adrenal lo que se hace es, se obtiene sangre a través de un catéter de ambas suprarrenales y se le mide aldosterona y cortisol. Y de manera paralela se obtiene sangre periférica. Entonces después lo que se hace es se compara la relación aldosterona-cortisol de la sangre proveniente de la suprarrenal comparado con la sangre periférica. Si la relación aldosterona-cortisol es el doble o más de la relación en sangre periférica, entonces se confirma que el exceso proviene de ese sitio, que puede provenir de una de las suprarrenales o de las dos.
¿Y por qué es importante saber esto? Porque va a ser lo que me oriente al tratamiento del aldosteronismo primario. En el caso de tratarse un adenoma productor de aldosterona unilateral, lo ideal va a ser la adrenalectomía laparoscópica. ¿Sí? Al paciente se le va a sacar la suprarrenal y el aldosteronismo primario se cura y el paciente sigue su vida normal. En cambio, si el paciente se negara a una cirugía o si se tratara de una hiperplasia adrenal idiopática, se va a preferir una terapia farmacológica con antagonistas del receptor mineralocorticoide. Actualmente están disponibles estas dos, espironolactona y eplerenona. La única diferencia es que la espironolactona es más efectiva para reducir la presión arterial, pero bueno, tiene algunos efectos adversos como ser la ginecomastia, las alteraciones del ciclo, y esto es porque tiene una selectividad menor a la eplerenona. Y bueno, ya sea tanto la cirugía como el tratamiento farmacológico, ambos son muy buenos para reducir la morbilidad causada por el exceso de aldosterona. Y bueno, y a modo de conclusión, el diagnóstico temprano de aldosteronismo primario permite un tratamiento correcto, evitar las complicaciones causadas por la hipertensión arterial y las remodelaciones vasculares y cardíacas por el exceso de aldosterona. Los tratamientos clásicos para la hipertensión arterial no siempre son de utilidad en el aldosteronismo primario y por eso es importante el diagnóstico de esta patología. O sea, piensen que acá a un paciente hipertenso que quizás estuvo años con tratamiento farmacológico, haciendo dieta libre de sodio, le estamos diciendo que tiene una patología que se puede diagnosticar, que tiene cura y que el paciente, va a volver a la normalidad. Es sumamente importante. Y bueno, la prevalencia mundial está subestimada debido a que no se sospecha, hay una falta de consenso en cuanto a los criterios diagnósticos. Como le había explicado mi compañera, antes estudiaba solo los pacientes que llegaban hipertensos y con hipocalemia. Y hoy en día debería estudiarse al paciente en la primera consulta donde se le diagnostica hipertensión arterial. Ahí ya debería mandarlo a hacerse un screening para aldosteronismo primario. Y además hay una ausencia de estandarización de los métodos utilizados. Hay muchos métodos disponibles, hay varias formas de realizar el ensayo. El paciente, como les explicamos, puede hacerse post-deambulación de 2 horas. Hay otros que sacan al paciente en posición supina, es decir, acostado. Bueno, hay varias formas de realizar la prueba. Esta es la bibliografía consultada. Y bueno, queremos agradecerles a nuestros compañeros de residencia, al servicio de endocrino por ayudarnos en la preparación de este Ateneo y muchas gracias a ustedes por escucharnos.